Me encanta la música que nos pone Hernán para empezar, así que yo arranco el programa bailando. Les damos la bienvenida al episodio 3 de Mundialistán. Ya ni vale la pena que les explique de qué se trata este programa, porque me imagino que si están acá es porque vieron el primero, o porque vieron el segundo, o porque alguien les comentó. Pero aún así me voy a tomar 30 segundos para decirles que el fútbol es muchísimo más que fútbol, que el mundial es muchísimo más que mundial, y que mientras en la gran mayoría de programas, y está bien, uno va a ver análisis tácticos, decisiones de técnicos, este cambio estuvo bien, este cambio estuvo mal, mirá lo bien que jugó el 9, mirá lo bueno que es el arquero, mirá el cagadón que se mandó el 2, o cómo distribuye el 5. Nosotros, además de hablar de eso en año de mundial, hablamos del montón de historias políticas, económicas, culturales, sociales, geográficas, etcétera, 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 que rodean al fútbol y que rodean a un evento tan maravilloso, por más que complejo, manchado a veces, como es el Mundial. Uno de los pocos momentos de la vida en donde los mejores representantes de ahora 48 naciones diferentes se juntan todos en un mismo país, y eso implica también que se junten diferentes hinchadas, formas de entender la vida, que un día un japonés se termina tomando una cerveza con un ecuatoriano, o que un tunecino se enamora de una holandesa que conoció en el Mundial. Por eso es que es tan lindo y por eso es que decimos que es muchísimo más que fútbol. Antes de arrancar con este gran programa que vamos a tener hoy, le quiero dar la bienvenida a la persona a la cual le acabo de pasar el mate, Lucas Salduendo, más conocido en Twitter como Fútbol y Política. Tremendo perfil, me encanta, Fútbol y Política, referencia. Sí, exactamente. El fútbol es el espejo del mundo, decía Eduardo Galeano también. Y yo también, a mí lo que pasa con los mundiales es que es como una referencia de la vida, ¿no? Decís, che, ¿qué estaba haciendo en el Mundial del 2006? ¿Dónde estaba? Digo, yo tengo recuerdo de mi primer mundial es de 1998. El de ¿Vos Francia, en qué año naciste? Y yo nací en el 89. Okay. El 98 es como juntar las figuritas. Creo que había, viste que siempre estaba la difícil, no me acuerdo quién era, pero creo que Zidane fue mi última. Lo tengo, viste que esas cosas te quedan marcadas. Bueno, te requedan. Nosotros mostramos banderas, pero hay una cuestión de que yo sé banderas de las partes del mundo gracias al mundial, claro. Gracias a juntar las figuritas, te quedan esas cosas que para mí eso es un hecho obviamente que trasciende y que te va generando para mí a la época del tiempo, ¿no? Yo soy del 86, soy 3 años más joven que vos, y también fanático. El 94 es el que más... Sí, el 94 ya lo recuerdo bien. El 90 recuerdo alguito, fanático del fútbol desde muy chiquito. El 98 ya, bueno, me acuerdo que estaba haciendo el curso para ingresar al colegio secundario, ¿viste? Y el 2002 una lágrima porque ya estaba en el secundario, era el mundial que esperás con tus compañeros de tercer año, cuarto año, y te tenés que levantar a las 3 de la mañana y encima quedaste eliminado en primera ronda. Tremendo. Fue durísimo. Pero bueno, nos reivindicamos en 2022. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que lo veía festejar el Mundial con su hijo el 2022 y me da una alegría. Claro. Digo, lo llevó al obelisco en andas y el pibito tenía 4 años, ni entendía lo que estaba pasando, pero yo pensaba, wow, en un tiempo este pibe va a ver las fotos con su papá festejando el Mundial 2022, ¿no? O sea, es hermoso. Bueno, todos los pibes que ahora ven a Argentina ¿no? Del éxito, la Copa América, la finalísima. Y no saben lo que sufrimos. No saben lo que era San Paoli. Claro, sí. El 2015. El 2002. El 2002, el 2014. La Copa América. En fin, bueno. Sí. Año 1989, año 1986. Tenemos un rango más o menos parejo porque el más joven de nuestro equipo es Pablo Duclos, año 1993. Yo, el Mundial del 2010 a mí me lo regaló Maradona. El que me tocó a mí, que a vos te tocaba el 2002, yo estaba con mis compañeros. Me dice Hernández que te acerques más al micrófono. Era yo que me tengo que acercar más. Más a la derecha. Bien, perfecto. Les comentaba que... a mí también, yo cuando me empezó a gustar el fútbol, para mí Maradona siempre fue un exjugador, siempre fue una leyenda de Argentina. Y siempre, para mí el Mundial del 86 siempre había estado ahí. Yo no me imaginaba cómo había sido el gol de los ingleses, el partido contra Inglaterra, antes de saber que iba a acontecer el gol de los ingleses. Tipo, me flashea eso, de pensar que en un momento la gente se sentó al televisor y vio por primera vez en vivo, sin saber qué iba a ocurrir,
el gol a los ingleses. A mí me pasó al revés, me pasó, che, mirá este gol que metió Maradona. Entonces, a mí Maradona me regaló el Mundial 2010. Para mí, lo único que recuerdo de ese Mundial realmente es el Diego. Y todo lo que tuvo que ver con Maradona en ese Mundial. Bueno, cada cual vive el fútbol a su manera, por eso nos encanta tanto, ¿no? Y lentamente nos vamos convirtiendo en eso que no queríamos, particularmente nosotros dos, que somos los más viejos, era, ¿viste? Tu abuelo, que cuando vos eras chico te decía, no, porque... Jugadores eran los de antes. Jugadores eran los de antes, si vos hubieras visto a René Houseman. Y yo hoy me encuentro diciendo, che, qué desastre el torneo argentino. Si ustedes hubieran visto al Burrito Ortega, a Chilaver y a Mondragón, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero les juro que era mejor antes, ¿o no? Sí. Yo vi el partido, para el primer programa, el partido de Yugoslavia-Zaire, pero se cagaban a patadas. Claro. Pero de verdad, ¿eh? Bueno, Maradona. Las fotos de Maradona son buenísimas. Las que están las piernas están así. Pero les reto, los invito más que los reto a buscar un poquito de esos partidos sin edición, sin nada, que vean. El árbitro decía, siga y No, pero siga, antes era una jugada castigable, obvio, con roja, pero relativamente habitual de los partidos de fútbol. El codazo. Sucedía. No, codazo en la y nariz. para cobrar penal, Sí, te tenían que matar adentro del área. Bueno, el VAR cambió todo también, ¿no? Hay que hablar de eso, que no en todas las ligas está el VAR. En Suecia, por ejemplo, no aceptan el VAR. Me jodés. No, es buenísimo. En Suecia no quieren el VAR. Los hinchas, ¿viste? Los hinchas tienen algo de que en contra del fútbol moderno, ¿no? Esa idea del fútbol moderno no está el VAR porque obviamente atrasa o rompe un poco con la lógica del fútbol. Es una discusión esa. El VAR concuerdo que es útil, uno ya se acostumbró. A mí lo que más me choca del VAR, más que el hecho de que te puedan anular un gol por medio milímetro o por lo que sea, es que uno ya no grita los goles como antes. Antes vos estabas en la cancha, había un gol, ¡gol! Ya está. Claro. Ahora estás ahí dudando, cuando lo gritás ya pasó un ratito, que Bueno. es como, mataste el grito de gol, mataste Viste que el fútbol. mataste el fútbol. ahora en el 2026 agregan al VAR, se va a poner en marcha en el Mundial, corners y segunda amonestación. Mirá. Para mí también psicológicamente te mata psicológicamente. Argentina contra Arabia Saudita. Los dos goles que no le cobran a Lautaro Ya los Martínez. gritaste, Además, ya hiciste el festejo, mostraste el mensaje que tenía para tu tía abajo de tu remera, todo. Pero Y además, después cuando es así, viste, por un talón, decís, dale. Desvirtúa. Ahí hay algo cuestión que Sí. desvirtúa. ¿Ley Wenger, sí o no? ¿Cómo? Ley Wenger, ¿sí o no? La ley Wenger que dice que tiene que estar todo el cuerpo del atacante pasando la línea del último defensor para que se Para mí el offside. talón, el talón o un poquito la nariz que le salió justito. Sí. Es O de última, aunque sea arbitraria, y todo en última instancia es arbitrario, pone una distancia, así, 15 centímetros. Claro. Para mí, Si te toca y voy a 15-1, hacer, mala suerte. voy a Claro, quizás decir una boludez, porque se me acaba de ocurrir. Pero hay una cuestión también del offside que la regla, el nacimiento del offside es no sacar ventaja. No sacar ventaja y termina desvirtuándose ese no sacar ventaja por la posición a ser únicamente una regla matemática. Entonces, si en última instancia hoy el VAR también está sujeto a la interpretación del árbitro, ¿por qué no meter dentro de esa interpretación si está efectivamente sacando ventaja o no de la posición? Es decir, que el árbitro se la juegue y diga, considero que está en offside porque saca ventaja de su posición adelantada y no únicamente que, no sé, que posta le saca una nariz en mitad de cancha, después el tipo corre 50 metros para adelante, la clava en un ángulo y vos decís, no, está offside. Eso es una regla matemática. Me encanta que no hayan puesto cara de espanto, lo cual quiere decir que una boludez no dije. Está bien, está A bien. mí me mata la desvirtuación del grupo, Sí. del grito de gol, la Del verdad. grito de gol. Sí, del fútbol. Y- De la dinámica también. Sí, es triste. Iba a decir otra cosa. Nosotros somos hinchas de Huracán. Claro. Vos sos hincha, ¿se De puede River, decir? De sí, River. obviamente. No Por sé eso cómo tenés sos la remera, periodista. por eso Tengo tenés la remera del, Para allá, de Perú. mate. Y cada tanto, yo, también Pablo, a veces, vamos a ver a San Telmo, porque es otro club que le tenemos mucha simpatía. Y es la B Nacional y no hay VAR. Y son deportes diferentes. Sí. Incluso el hincha lo diferente. San Telmo grita de nuevo, San Telmo hace un gol y yo ya miro al árbitro. Hizo así, Gol. me abrazo, gol, se terminó.
En cambio, Sí. al mismo tiempo también el VAR es más justo, digo. Te querés matar cuando a tu equipo le cobran un penal que no era. Y No, bueno, y además dejar a la tecnología por fuera de lo que es el deporte también es. No podés hacerlo. O sea, pienso en el caso de los relojes, por ejemplo, que se usan también en las grandes competencias. Del reloj del árbitro que se pone verde para decir si la pelota entró o no entró en el arco. Está bien. Sí. La verdad que está bien. Hay un lindo cuento de Fontana Rosa que anticipa ya hace tiempo el VAR. Que hay en el medio de la cancha, arriba de todo, hay unos árbitros también que están arbitrando el partido de fútbol, pero es increíble cómo avanzó, pero también cómo responde también a una... Digo, hay una necesidad también de la tecnología, de vender, de quién se ocupa Sí, del claro, VAR. por supuesto. Digo, siempre, al fútbol lo que le está pasando y lo que le va a pasar a este mundial es que se suman los chimichurri estos nuevos, por ejemplo, los Yankees van a querer hacer que sea un Super Bowl, ¿no? Mitad de ya le hicimos la Copa América, extra. 20 minutos, toca Shakira, o sea, todas esas cuestiones que ya el fútbol queda apartado y el espectáculo queda como lo principal, ¿no? Digo, me parece que hay Cooling una cuestión break. que habla del clima de época, me parece, ¿no? Habla Sí, de la y época. además habla también de. ya me empecé a amargar. También habla de lo maleable, entre comillas, que es el mundial como producto, ¿no? Que va pasando de país en país y va tomando cositas y se va modificando año tras año. Sí. Ya me empecé a amargar. Pero bueno, vamos a salir de esta conversación de viejos meados contando de nuevo que en este programa agarramos historias de países que van a jugar el Mundial y desarrollamos un poquito yendo más allá del fútbol. Somos los tres muy futboleros, por eso es que podemos tener una conversión como la de recién, que solamente faltaba la cerveza, el maní y los palitos. Pero al mismo tiempo también nos encanta, vos tenés tu perfil en fútbol y política, yo tuve la suerte de viajar por el mundo, vos también ves el fútbol de una forma que engloba mucho más allá de lo que consideramos que solamente es el deporte, sino que tratamos de abrir un poco la cabeza. Entonces, en este programa lo que hacemos es agarramos países que van a jugar, agarramos los países del repechaje, después los países del repechaje europeo, y hoy vamos a elegir historias de países que tienen que ver con dos grupos que son el grupo E y el grupo F del Mundial. El A, B, C y D no lo hacemos, ahí está el E, perfecto para empezar. A, B, C y D no lo hacemos porque en realidad nosotros dos, antes de sumar a Lucas, ya habíamos empezado con este programa en mi canal de YouTube, antes que nos abran la puerta de la hermosa casa de relatores con más de 75.000 seguidores, digo, una mejora Un Por estudio ahora. enorme. Por ahora. Un estudio por ahora porque van por los 100.000. Porque Claro. llegamos a 100.000, vamos a llegar a Exacto, los 100.000. vamos a llegar a 100.000 porque la gente se va a suscribir en este mismísimo momento. Es Y va a poner gratis, like. ¿sabías, Lucas? Sí, a mí no sabía. Es gratis, sí, es gratis. Y poner like también. Con un clic, Con un clic, ya nada está. más. Mira, sí. bueno. Y nos Háganlo. ayudás a poder seguir haciendo esto, que además hay mucha gente atrás que nos está ayudando. Como decía, grupo A, B, C y D, ya lo hicimos en mi canal. Mi canal tiene muchas menos gente que este, entonces tal vez puede que lo volvamos a repetir el programa y además sumándote a vos en relatores, pero como todavía no sabemos si va a ser así, vamos a empezar con el grupo E y el grupo F. La lógica, si ya nos vieron, es la siguiente. Cada uno de mis compañeros y después yo, o antes yo, en fin, vamos a ver el orden, agarra un país y elige una historia y a partir de eso después tratamos de relacionarla con el deporte. Me gustó el orden que hicimos en el segundo programa. Lucas, no sé si estás dispuesto. Vos decís, agarro la pelota, salgo a la cancha, Sí, agarro la para mí pelota. sos el capitán ahí que se fue a discutir con el árbitro. Tenés la cinta, viste que hay solo un jugador que puede discutir con el árbitro ahora. Viste que también está, si está el arquero, tienen que traer al Dios mío. jugador. No me recuerdes más lo que es La zona de capitanes se La llama, zona ¿no? de capitán, exactamente. el jugador que mató el fútbol. Para mí Upa, se llama a tirar una- Jean-Luc Bosman. Claro. Ah, bueno, la famosa ley. Bueno, Antes de eso, el rompió Real todo. Madrid era un equipo de jugadores españoles. Lo que pasa es que el ahí es como CSKA que era un equipo de jugadores rusos, pero si no podía. fue un caballo de Troya, como que fuimos con fueron, digo, los jugadores me parece que fueron con algo que podía ser bueno, digo, con una buena intención, y terminó entrando todo, ¿no? Terminaron entrando los extranjeros por todos lados. Y el negocio, ¿no? Y vos tenías a- Más el negocio que los extranjeros, ¿no? Porque si no- Maradona lo apoyó con el sindicato. Claro. Pero iban Y con después- una cuestión que los jugadores no sean esclavos de los. Claro, y a partir de ahí. dijeron, rum. sí, bueno, ahí es donde ven el negocio, ¿no? Donde también el fútbol te muestra como. El va problema es el pasando negocio en tiempo última y- instancia. Y bueno,
Bueno, esa es la cuestión, que siempre entra el negocio en algún lugar, ¿no? Aprovecha también las luchas justas y se distribuye. Y además cuando cambia la lógica de algo que tenías para adoptar la lógica del negocio. O sea, el problema ahora es que el fútbol se rige bajo las lógicas del negocio, porque en última instancia, bueno, está bien que los jugadores, no sé, hagan negocio a partir del fútbol, que los clubes negocien también, pero cuando la lógica se transforma, ahí es donde... Sí, es lo principal, cuando es lo principal, ¿no? Sí. La Superliga que quisieron hacer en su momento, que los hinchas ahí salieron. Digo, la verdad que los hinchas son los que hoy ponen esa traba, ¿no? Sí, concuerdo. Sí. Así que, bueno... Vamos con el país elegido. Bueno, yo quería... ¿Podemos ver el grupo antes? Sí, veámoslo. Antes de empezar, el grupo E. Tenés un último mate para tomar ahí. Espectacular. Grupo que, bueno, parece que Alemania puede llegar a salir primero, pero para mí, Costa de Marfil y mismo Ecuador, que Ecuador a nosotros la última fecha, nos ganó nos ganó 1-0 allá, que tiene buenos jugadores, tiene muy buenos jugadores, Hincapié, Muy Caicedo, sí, y todos jugando también en grandes equipos en Europa. Pero así que para mí Alemania viene de capa caída hace tiempo. De eliminación en primera ronda los últimos 2 mundiales. Claro. O sea, tu apuesta ahora es con Japón. Ecuador primero, Alemania segundo o tercero. Y ahora que voy a hablar de Ecuador, obviamente, y además que es este hermano latinoamericano. Creo que lo único que los tres podemos coincidir y estar más o menos de acuerdo en este grupo es que Curazao termina con una diferencia de gol muy negativa. Bueno, eso me va a matar a mí, porque Brasil también juega con Haití y van a haber una cantidad de goles y de cosas que... Y eso va a definir después terceros puestos y demás. Digo, si Costa de Marfil pierde con Alemania, pierde con Ecuador y le gana 4-0 a Curazao, clasifica muy probablemente. Bueno, esa la posibilidad del tercer puesto es tremenda también. En fin, basta. Me pongo mal. Arranquemos con arrancamos con Ecuador. Y yo, para hablar de Ecuador, me gustaba tocar un tema que tiene que ver de un fútbol también que es el de los pueblos originarios, el de los indígenas. Digo, nosotros tenemos acá en Latinoamérica, obviamente, muchos de los pueblos originarios que son parte de los países, digo, con una historia y una cultura muy rica. Y quería hablar de Mushuk Runa, que es un equipo quizás muy conocido, que es el primer equipo indígena profesional en jugar en la primera división del fútbol ecuatoriano. Ahora, encima, el año pasado jugó la Sudamericana y llegó a octavos de final. Digo, pero me gustaba mucho esta historia para reivindicar también ese fútbol y esa cultura que también tenemos. Como yo decía, bueno, en Ecuador hay como 14 nacionalidades indígenas. Digo, representan el 7% del país. Bastante. Digo, bastante. Sí, muy importante. Y el Mushuk Runa nació porque 38 campesinos del pueblo de Chibuleo, ahí en el sur de Ambato, habían creado un emprendimiento de ahorro y de créditos para ellos, para costear los famosos microcréditos. Exactamente, los microcréditos, pero para ellos, para los indígenas, para los proyectos de la población indígena. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, como pasa con cualquier proyecto, que vos vas a un banco y no te lo da. Bueno, ellos lo que veían es que había una discriminación también de parte en contra de los indígenas, ¿no? Como que estos son holgazanes, como que no se los quieren dar. Digo, hay una cuestión ahí discriminatoria muy fuerte, y ellos lo que quisieron hacer es, bueno, hacemos nuestro propio emprendimiento y podemos generar, podemos financiar los distintos proyectos que surgen, ¿no? Estos proyectos muchas veces que son pymes, que tienen que ver con el trabajo de la tierra, o que tienen que ver con el trabajo del telar, que bueno, si pasamos a la próxima foto, ahí al que vamos a ver, que a mí me lo cuestionan, porque bueno, el que es el presidente, que se llama Luis Alfonso Chango, bueno, muchos de ecuatorianos. Gran nombre, sí, gran nombre. Muchos ecuatorianos, claro. Luis Alfonso Chango. Sí. Me dicen que es de derecha, bueno, que es que termina siendo un bancario. Y hay una crítica ahí, pero bueno, ahí lo que tenemos es obviamente Mushuk Runa, la cooperativa de ahorro y crédito. Es decir, esto era antes del equipo. Esto era una Mushuk Runa, la cooperativa de ahorro y crédito. Exactamente. Esto, cuando lo crean, Mushuk Runa significa hombre nuevo, en Aymara. Okay. Como también esa idea, ¿no? La idea que tienen sobre el nombre, ¿no? Un nombre bastante representativo de lo que significa. Después, bueno, el Che Guevara también lo toma, esa idea del hombre nuevo. Y en el 2014 el equipo llega a la primera división del fútbol profesional, y en un principio solo podían jugar indígenas.
Tipo O sea, Athletic Bilbao con claro, los solo vascos. los vascos pueden jugar ahí. Bueno, acá solamente podían jugar Me imagino, perdón, indígenas y mixto, mestizo, ¿no? O como, digo, gente que vivía ahí. No, gente que era indígena, Ok, claro, ok, ok. que era indígena. No es que no aceptaban no aceptaban sobre todo otros jugadores profesionales. Si querés pasamos a la otra foto, que ahí está también de vuelta el presidente de fondo con el club, que creció mucho, el club se formó en los años 2000 más o menos, y ya está, perdón, en el 2014 como le dije, y ya está jugando la Sudamericana. Es decir, que nacido a partir de una cooperativa, en 2014 fundan un club de fútbol. Y... En el 2014 llegan a la primera división. Ah, o sea, un de poco antes. antes, sí. Ok. Pero no nace, no es que nació en los 80 o en los 90, sino que tiene una vida bastante corta. Pero te hago una pregunta, tal vez te estoy matando y Sí. tal vez te estoy tirando al muere, pero es un streaming, es en vivo y se Sí, puede sí. averiguar, de última le averiguo yo. Cuando ellos suben a primera división, ¿todavía seguían con la política de solamente jugadores indígenas? Sí, creo que sí. Ok. Lo que pasa es que después rompen esa regla que tienen, obviamente para ser más profesionales, para poder disputar mejor, para poder ser más competitivos. Hay una cuestión ahí de que bajan una de sus leyes que tienen. Y otras cosas características que tenían, en su momento tenían eso como característico de tener jugadores propios indígenas. Había una presentación, si querés ponemos la otra foto, que se presentaban los jugadores con el poncho, ¿no? El poncho es algo característico El escudo tiene el poncho, el hombrecito. Ahora iba a hablar también de eso. Le dicen el ponchito. Es característico en verdad de la región serrana. Claro. Porque en Ecuador también hay indígenas amazónicos. Sí, que si exactamente. usas poncho en el Amazonas, Claro, sí. básicamente te morí de calor. No, ahí lo tenemos de color rojo, con filos bordados, 2 franjas verticales de colores, que usa sobre todo el pueblo de Chibuleo, es el característico, ¿no? El rojo tiene su significado, representa la sangre derramada de los antiguos incas en la lucha heroica en contra de los colonizadores españoles. Y otra cosa que tiene, que vos lo habías mostrado, si querés pasamos a la otra foto, vos lo habías marcado. Salen a la cancha también con el poncho, tienen todo como una cultura, cada vez que van a jugar salen con el poncho al campo de juego. Qué linda prenda el poncho, por favor. Me gustaría que vuelva a Que ser. vuelva con la Sole, ¿no? Sí, que más allá de símbolo musical, que vuelva como prenda, como che, tengo frío, me pongo un poncho. Bueno, y la otra imagen, vos lo decías, en el escudo llevan. Este es el estadio. Mirá vos. El estadio de ellos. Qué bonito. También para ver, en la Sudamericana no pueden jugar Qué en ese hermoso, estadio. qué hermoso. Porque no está habilitado con las reglas FIFA Qué para hermoso. poder jugarlo, pero juegan ahí. ¿Ese es en Chibulego? Claro, exactamente. Pero Al ahí- sur de Ambato. Ahí regla FIFA tiene que adaptarse a Muyucruna. Bueno, ahí podemos discutir también en su momento lo que se discutía con Bolivia, que no se podía jugar a la altura, La ¿no? Paz. Que muchas veces, que el Diego fue en su momento a apoyar a Evo para respetar sobre todo la localía de Bolivia, ¿no? Te- Si no, ¿dónde podré jugar? Sí. Le pregunté al ChatGPT. ChatGPT sobre Exacto. lo que te había preguntado. Dice, Muyucruna, fundado en 2003 por miembros de comunidades indígenas, incorporó jugadores no indígenas ya desde sus primeros años de competición profesional Claro. para poder buscar el ascenso, consolidando esta apertura al llegar a la Serie B y posteriormente la Serie A en 2014, pero manteniendo el poncho rojo como identidad cultural. Es decir, sí, se abrieron, pero lo fundaron los indígenas. Claro, sí, exactamente. Bueno, había, me olvidé, Sorín fue a verlo también. Sorín una vez fue invitado y él fue a jugar un partido para mostrar también, ¿no? Este equipo indígena. Classic Juan Pizorín. Sí. Exactamente. Y a raíz de esto quería sacar un tema que obviamente tiene que ver con los pueblos originarios. Y ahora vemos la otra foto, que en el 2015 la Conmebol armó la Copa América de los Pueblos Originarios. ¿La Conmebol? La armó? Conmebol lo armó. Fue el único campeonato que se jugó. Después no se volvió a jugar más. Pero cada país tenía un representativo de diferentes etnias, ¿no? Un representativo por país formado por distintas etnias, distintos pueblos originarios de cada país. Por ejemplo, en Argentina jugaban los Wichis, los Cuom. En Paraguay también había representantes de comunidades Nivaclé, Ensé, Macá, entre otros, ¿no? Entonces,
cada seleccionado, cada país tenía un combinado de distintos pueblos originarios, distintos miembros de pueblos originarios que formaban el equipo, ¿no? ¿Sabemos quién la ganó? Exactamente. Si quieren vamos... ¿Quién ganó el torneo? Paraguay ganó. Paraguay ganó. Sí. Paraguay ganó el torneo y en la final le ganó a Colombia. Ustedes saben, me imagino que lo vas a mostrar. Ok, Acá está. Acá está, ahora lo vamos a ver, porque claro, esa final la perdió Colombia, y en Colombia jugaba ni más ni menos que Lucho Díaz. Increíble. Es increíble para el pueblo guayú. Claro, exactamente, él es de origen guayú, de la etnia guayú, y lo mejor de todo es que yo no sé si traje otra foto. Igual, sobre la historia de Luis Díaz, hoy top 10 de jugadores del mundo, Sí, jugando en la Copa América Indígena en el 2015, hay mucha versión encontrada de si lo descubrieron ahí, si ya lo habían descubierto de antes. Yo leí una historia mega romántica de llevaron a un indígena guayú a jugar a la Copa América y, Claro. Y terminó siendo Luis Díaz. Y después vi otras un poco más suavizadas, como ya sabían que era buenísimo y ya lo habían contactado de varios clubes. Bueno, en fin, Claro. sea como sea, jugó ese torneo. Eso es lo importante. Está la foto. Sí, yo tengo la respuesta de que después lo agarra Junior de Barranquilla él, y de que el artífice para que juegue en Junior de Barranquilla es justamente este hombre de la foto, que lo vamos a ver, que era el director técnico Claro. de la selección colombiana de pueblos originarios. Hermoso. El pibe Valderrama fue el entrenador junto a Asprila también. Asprila estaba como ayudante. Fue quien dirigió a ese seleccionado que salió subcampeón, que estaba Lucho Díaz. Y lo que dicen es que el pibe Valderrama lo ve y bueno, y lo lleva, hace lo posible para que juegue en Junior Barranquilla. Los guayú son una comunidad que vive en la frontera entre Colombia y Venezuela, al norte, en el estado que se llama La Guajira, de hecho. Claro. Por eso Luis Díaz es un El Guajiro. El Guajiro, claro. Y es un estado muy discriminado. La zona es muy seca, suelen tener muchos problemas de desnutrición. Y Barranquilla también queda en esa misma zona de la costa colombiana, por eso es relativamente normal. O sea, se entiende que Valderrama los llevó de La Guajira a Barranquilla. Sí, exactamente. Y no lo traje, pero lo que más me gustó también es que hay muchos equipos de pueblos originarios, en Brasil sobre todo. Hay equipos que salen pintados, que tienen que ver mucho con la cultura de ellos. Y también hay muchos torneos de pueblos originarios. Nosotros también tenemos acá, sobre todo comunidades que juegan sus torneos interzonales, sobre todo en el norte del país. Donde la cancha también, el estadio, por ejemplo, en Caspalá, hay una cancha que significa, además de jugar del encuentro... Caspalá, Jujuy. Que el gobierno en su momento, que el gobernador jujeño, que no me acuerdo el nombre, pero muy conocido por... Morales. Exactamente, por encerrar también a una indígena, a una miembro del pueblo originario. Quería sacar una cancha de fútbol que estaba en la altura, que era muy importante, porque además de ser un encuentro donde jugaban este torneo interzonal, intercomunidades, significaba también, tenía un significado muy de cultura de ellos, de encuentro, de algo también místico, que era la zona donde estaba más cerca del cielo. Entonces como que se juegan otras cosas a la hora de jugarse o de hacer un simple partido de fútbol, ¿no? Tiene otro espacio que es mucho más transformador en ese sentido. Y bueno, lo traía a colación porque me parece que también hay algo ahí de los pueblos originarios generando sus torneos, con sus culturas, con sus prácticas que son totalmente hermosas para ver y para ver también cómo les sirve para ellos como un centro de unión, ¿no? De unidad. Y integración también. De integración, exactamente, contando. sí. Así que... No estoy seguro, pero en el Mundial pasado, si no me equivoco, el 5 de Brasil era Paulinho. Claro. Que uno le ve la cara y si bien es de tez morena, tiene unos ojos medio achinados y es porque efectivamente, no me acuerdo bien de qué pueblo amazónico viene su familia, pero era de una comunidad indígena. Y Paulinho festeja haciendo la flecha que tiene que ver con un dios del norte de Brasil. Que el norte de Brasil tiene, no me acuerdo cómo es esa religión, esa
que El son Umbán. varios. No me acuerdo ahora, pero uno de ellos tiene arco y flecha. Hay un argentino que jugó en Mushuk Runa. Al menos uno, yo recuerdo uno. Hay varios, supongo, porque fútbol Cristian ecuatoriano. Núñez, salió Mirá. de Independiente, de Argentinos Sí, Juniors, no me argentino, acuerdo la dónde. rompía. Sí, la rompía en La rompía. argentino, jugó en Mushuk Runa. El Mirá. gordo Núñez. Sí, jugadorazo. Que mete el gol olímpico para Independiente, jugando contra argentinos, que después era campeón argentinos, etcétera, etcétera. Y pregunta, Mushuk Runa, ¿sigue en la A? Sí. Pero Runa, jugó- el año pasado llegó a octavo de final Claro. de la Copa Sudamericana, perdió contra otro ecuatoriano que es el Independiente del Valle, pero creció bastante. Si no me equivoco, estaba en la misma llave de Huracán, de hecho, Mushuk Runa. Huracán pierde antes. Ah, sí, me parece que sí. Sí, sí. Muy linda la historia. Me gustan, Lucas, las historias que elegís porque desarrollás un poquito de algo que tiene que ver con el país que elegiste, pero a partir de ahí viajamos ya a Lucho A otro Díaz, lado, Colombia, a las ligas intercomunidades argentinas que deben ser súper interesantes para ver y poco conocidas. Déjame agregar una cosita que me gusta, y ya que me das el pie y nombraste a Independiente del Valle, yo siempre digo que si hay que destacar dos grandes noticias del fútbol de selecciones internacionales de los últimos 20 años, son las irrupciones de Japón y Ecuador. Equipos que en el 95 no existían directamente. A ver, obvio que existían, pero no eran potentes, no eran... Animadores. Si en el 95 Argentina tenía que jugar con Ecuador, ganaba Claro, sin sí. lugar a dudas. Y en los últimos 20 años, tanto Japón y Ecuador se consolidaron ya como animadores reales del fútbol internacional. Hoy Ecuador salió segundo en las Bueno, eliminatorias. el último mundial le hizo. Eh, El último mundial, no se jugó contra Francia, me parece. Sí, el último Ecuador no clasificó, sí. No, sí, juega. De hecho, contra abre Alfaro, el con mundial. Alfaro. Abre el mundial Abre el contra mundial. Qatar. Pero digo, si hoy Ecuador no llega a octavos de final, es un fracaso. Sí. Hace 20 años, o sea, nada, Ecuador ni siquiera pasaba de ronda en la Copa América. Sí. Y hoy Ecuador es una potencia, pero además no solo es que justo tuvo una generación, no. Ya generación a generación, cada vez los jugadores ecuatorianos son mejores, cada vez juegan más en Europa, ganaron Copa Libertadores, ganaron Sudamericana, y una de esas banderas fue este club llamado Independiente del Valle, que también hace 15 años no existía. Hace menos. Sí. Hace 5 años no Hace existía. muy poco tiempo no existía y hoy es una potencia del fútbol sudamericano, pero Sí, potencia de ganar Sudamericana, o sea, potencia Bueno, le ganó real. a River y a Boca. Sí, Le en la ganó en a la River y 16. Boca. Sí. Potencia del fútbol sudamericano real. Sí. Y mucho de ese crecimiento tiene que ver con que hay una zona de Ecuador que se llama el Valle del Chota, que a nosotros nos puede resultar gracioso, pero es real, y que es una zona en la que no se sabe muy bien por qué salen un montón de jugadores en una parte muy chiquitita de Ecuador. En su momento, en el Mundial 2002, era Agustín Delgado, Ulises de la Cruz, Tenorio. Hurtado, Tenorio. Todos salieron de pueblos ínfimos, casi en la frontera con Colombia. Y era increíble. Es como o el sea, misterio de Salto en el- Uruguay. Bueno, que salieron el Suárez y Cavani. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, y Independiente del Valle hizo muy bien en sistematizar muchos, en darles una estructura a muchos de esos jugadores que salen todos de ahí. Tienen la genética son todos un 80, un 85, ¿viste? Entre las montañas, bueno, en fin, no sé cuál es exactamente la razón, pero Independiente del Valle en algún punto institucionalizó la captación de jugadores en esta zona y hoy es Yo lo que es. creo que hay algo de la profesionalización del fútbol que está llegando a todos lados. Entonces ya el fútbol está parejo en ese sentido. A nivel mundial eso. Ya está parejo porque todos ya tienen una estructura o armaron una estructura. Bueno, pasa muchos argentinos yendo a Sí, academias para enseñar. Me parece que ahí hay algo que ya el fútbol y bueno, lo vamos a ver este año. Seguramente. Lo vamos a ver este año. Bueno, gracias Lucas por la columna. Igual obviamente vas a intervenir Exactamente, sí, en sí, todo lo vamos que a ver. vamos a contar nosotros. Llevamos media hora de programa. Recuerden de darle like, de suscribirse, de me gustear, de elogiar, de criticar, de proponer. Che, hablen de tal tema. De sumar información. Siempre hay también. un montón de temas que Sí. quedan afuera, obvio. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de Ecuador. Vamos a ver el tema que elige Pablo. Pero va a quedar afuera, quedan afuera países, digo. Es inabarcable. Lo que siempre digo, que esto sirva como disparador para que ustedes después busquen más por su cuenta. Tu turno, Pablo. Mi turno, me gustaría ver el grupo E también. que Volvemos a ver el grupo E. Acabamos de hablar de Ecuador.
Yo no puedo evitar, yo estudié sociología, entonces tengo también un poco a los alemanes y el pensamiento y la Ay, los razón. alemanes. Ay, los alemanes, así. Bueno, los alemanes son un poco los dueños de la razón en ese sentido. Hay un poder invisible. Ahí hay un poder invisible que es muy difícil también de comprender. Yo empecé un poco mi búsqueda. Podemos ya pasar a la imagen 1, Hernán. La razón. Ah, A medida bueno. que va avanzando el programa, cada cual ya le va poniendo un sello a sus columnas. Eso lo iba a decir antes, me encanta. Debo decir algo también, disfruto mucho más las columnas de ustedes que la mía. Y bueno, pero porque a uno le pone Claro. nervioso hablar. Y aparte en la tuya, en última instancia, no aprendes nada porque ya lo aprendiste para decirlo acá. Entonces, Sí, al revés, me pongo nervioso de no decir. Además, soy malísimo con los nombres, debo decir, malísimo con los pero nombres. estamos en streaming, podés Claro. leer y Nos ya. falta la Entonces- birra, nosotros tenemos que poner la birra, bueno, ahora estamos con el mate. Que si hay- Hay que hacerlo tomando birra alguna vez. Claro, también. Pero sin se nos llega a volcar en alguna de las cosas, Nos con mata cuidado, la cara. con cuidado. Pero bueno, ¿por qué traje la razón y la guerra? Porque voy a pasar por grandes pensadores de este grupo E y abarcar un poquito su pensamiento en torno a los conflictos bélicos que les tocó atravesar. Podemos pasar a la primera imagen. No entiendo nada de lo que vas a hacer, pero vamos a Sí, disfrutarlo. sí, sí. El primer pensador que agarré es Immanuel Kant, ya que hablábamos de los dueños de la razón. A ver si pueden decirme más o menos qué es lo que quise decir con las imágenes que están puestas en ese PowerPoint que armé con mucho amor. Europa no es mi fuerte, pero Prusia, Está Prusia, claro, que era la pre-Alemania, podemos decir. el O sea, Immanuel Kant no nace siendo alemán, sino que nace siendo prusiano. La Revolución Francesa, ¿está? La Revolución Francesa es el contexto bélico, entre comillas, que le toca atravesar a Immanuel Kant. Esa es la parte más histórica. un a la parte cerebro, un tipo que izquierda. piensa Cerebro. mucho, ¿no? Bueno, sí, Querido Manuel. la crítica a la razón pura, básicamente lo que viene, ese es el cerebro, lo que viene a decir Immanuel Kant viene a cambiar el eje del conocimiento. Dice, no son los humanos los que aprenden de las cosas, sino que son las cosas las que toman significado a partir de que los humanos las abordan. Ese es el pensamiento, acabo de resumir en 10 segundos, como pude, la crítica a la razón pura. Y hay otras dos. Mercedes-Benz. La vela representa la mayoría de edad, que es otro del saper od, el salir de la minoría de edad para Immanuel Kant, la ilustración, lo que Kant va a llamar como la ilustración. Lo que dice Kant, básicamente, en su pensamiento es, tenemos que pensar por nosotros mismos sin que nadie nos diga lo que debemos pensar, a través de esos objetos que se nos presentan. Somos nosotros, como seres humanos, cada uno desde su individualidad, el que puede generar conocimiento. Y a partir de ahí se generan las sociedades en el acuerdo. Era en el Paulo acuerdo. Coelho. Sí, es exactamente lo que quiero decir. Immanuel Kant es Paulo Coelho. Esa es la primera gran deducción a la que llegamos. Esa es la ilustración como segundo pensamiento. Y también en 1795 escribe sobre la paz perpetua. Escribe sobre la paz, Immanuel Kant. También pensando un poco que lo que tenía inmediatamente al lado Era guerra. era la Revolución Francesa, que ya estaba en guerra con el reino de Austria, integrante del gran reino de Prusia, ¿no? Es decir, ya estaba ocurriendo que después se termina con Austerlitz, Napoleón. Es un conflicto que trasciende y que es muy importante para la historia europea. Kant dice que la paz es necesaria entre estados, entre repúblicas europeas, diciendo un poco también que lo que está ocurriendo en Francia es un poco una barbaridad, ¿no? Estamos en 1795, es un año después de Robespierre. Entonces Francia era una masacre absoluta, se le viene por el norte a Prusia y Kant, desde su herramienta que es la palabra y la escritura, dice, ok, bueno, mi forma de abordar la guerra es decir, los estados únicamente tienen que estar en paz siempre que se trate de repúblicas. Y es más, un estado puede inmiscuirse en la política interna de otro estado si el otro estado no tiene una república. Es decir, un estado puede instaurar república dentro de otro. Eso es lo que va a decir Immanuel Kant desde su perspectiva. Vamos a adelantarnos más de 100 años, vamos a la segunda imagen, vamos a abordar el segundo gran pensador del grupo E, que es Albert Einstein. ¿Y cómo llegamos a Thomas Müller?
¿Cómo llegamos a Thomas Müller? Paciencia. Ok. Paciencia, porque estamos en los grandes pensadores del grupo E. Bien. Grandes pensadores del grupo E. ¿Qué pueden decirme también de los elementos que vemos ahí en pantalla? La ahí pipa, está, ¿no? Lo mejor de todo. Ahí está Mileino de Hitler. Sí, está Hitler, también es el gran conflicto que le toca atravesar. La manzana de Newton. La manzana de Newton es lo que viene a romper un poco a Albert Einstein en su gran genialidad. Lo que hace... MC2. Sí, ¿qué significa, sabes? Sí. Energía es igual a la masa por la C que era... La velocidad de la luz. La masa por velocidad al cuadrado. Es decir, que con poca masa se puede lograr mucha energía. Claro, exactamente, pero no solo eso, sino que lo fundamental del lenguaje de Einstein es el igual. La masa es igual. energía. Masa igual energía. Pasada por qué tan condensada está. En última instancia, lo que hace es... antes de Einstein, la física se regía por dos anclas, que eran el tiempo y el espacio, que no eran relativos. Es decir, uno puede calcular todo a través de esas dos constantes. El tiempo siempre es tiempo, el espacio siempre es espacio. Lo que dice Einstein es que no es así. Lo que dice Einstein es que la densidad de materia, cuanto más densa es la materia, puede transformar el tiempo y el espacio. Esos son los agujeros negros, por ejemplo. Materia muy condensada que lo que hace es que vos venís en la capa del espacio y de pronto se condensa todo ahí. Es energía pura. Lo que dice Einstein es que la única constante, si entonces el tiempo y el espacio no son relativos porque la materia lo pueden modificar. Hay un ejemplo que es buenísimo, que es que vos agarrás un reloj de aguja, y empezás a medir los segundos a 0 metros de altura. Y tenés que el peso de la aguja del reloj es diferente a si vos medís el mismo tiempo a 3.600 kilómetros de altura. Entonces ahí el instrumento de medición está modificado incluso por la densidad de aire. Entonces el tiempo pasa a ser relativo. Lo que dice es, la única constante es la velocidad de la luz. Por eso también está la lamparita. En última instancia, claro, el problema que termina pasando es que ahí la ciencia termina estando al servicio de la guerra en la peor atrocidad tal vez del siglo XX, podemos concluir. La mayor cantidad de muertes de la historia, tal vez. En un segundo. Sí, no me quise aventurar a tanto, pero sí, muy posiblemente sí. Que es que básicamente, como puede haber mucha energía concentrada en muy poco espacio, en el átomo, y a raíz de también la cadena de explosiones que se da de un átomo a otro, se puede generar una bomba de destrucción masiva a partir de muy poca materia. También está Truman al lado de Hitler, que es quien tira la bomba. Quien decide. Hay una escena que a mí me gusta de la película Oppenheimer, en la que aparece Truman, en la cual Oppenheimer le dice, tengo las manos manchadas de sangre. Y Truman lo mira, le da un pañuelo, y le dice, ¿vos te crees que a los japoneses les importa quién inventó la bomba? Casi con orgullo lo dice, por lo menos en la película. Lo que le importa a los japoneses es quién la tiró, la bomba. También tiene un manuscrito, Einstein, sobre la paz, en la cual, habla de países como Suiza, países como Noruega, como el futuro de la paz también. Se dice que el día que Einstein lloró es el día que explotó la bomba. Es decir, que tanto Kant como Einstein fueron pensadores de paz y guerra. Fueron pensadores de paz y guerra que además no pudieron, desde sus herramientas, contener los conflictos bélicos que estaban atravesando. No como el tercer pensador que vamos a pasar de este grupo E, que te pido la siguiente imagen. El tercer pensador del grupo E es Didier Drogba. Pablo, Banco, pero... Yo hablé del grupo E, no dije Alemania, yo dije grupo E. No, banco. Es muy original, pero bueno, hay que... A ver, te escucho. Mi primera búsqueda, debo ser sincero, debo ser sincero, iba por explicar el conflicto de Costa de Marfil.
me encontré con algo Y como era inexplicable, completamente inexplicable. era más fácil explicar la teoría de la relatividad. Es exactamente lo que me pasó. En guerra, y dije, me voy a meter a Alemania. Es exactamente lo que me pasó. En la década del 2000, a finales de la década del 90, hay una guerra civil en Costa de Marfil entre el norte y el sur, con diferencias étnicas, religiosas, ante todas las cosas. Y dentro de este conflicto de ejércitos de liberación nacional, dentro de muchas secciones muy diferentes entre sí, surge la figura de Didier Drogba, que es ni más ni menos que un Ya le futbolista. explicaste la guerra, era Claro, esa. Era esa. Bueno, pero me perdía de... Hay algo muy Si después fuerte aparecen también. FLN, FPLN, FCLN. No. Son gente que lucha por poder de diferentes etnias, con diferentes religiones y muchas veces por dinero. No, y hay algo que sí se discutía en esa guerra civil, es quién era Costa... ¿Quién era el original. marfileño? ¿Quién era el marfileño? ¿Quién era marfileño? Se llama Sí. Ibutue, no sé cómo en francés, Ibutue, y también... Côte d'Ivoire, la Ivoirité. Claro, ¿quién era realmente? Esa es la discusión, ¿no? Porque lo que pasaba es que había muchos hijos de o de otro lado. No, y también muchos refugiados de extranjeros, guerras limítrofes como Claro, Liberia, eso, etcétera. Claro, entonces esa es la disputa también. En la década del 90 hay un líder que atraviesa toda la década del 90 trayendo esta idea de Ivoirité y que después Claro. cuando termina muriendo se termina deformando un poco lo que es la idea de quién es marfileño y quién no es marfileño. Eso, bueno, la forma también en la que podemos abordar nosotros una guerra, que por lo menos a mí me pasa muy lejos, supongo que habrá también cuestiones geopolíticas que no me animo Sí, directamente obvio. a abordar. Te voy a decir una cuestión geopolítica muy importante de Costa de Marfil que forma parte de nuestras vidas cotidianas, que es que Costa de Marfil es por escándalo el mayor productor de cacao Sí, del planeta. el 30%. La gran mayoría de chocolates que ahora salimos y nos compramos en el kiosco están hechos con cacao de Costa de Marfil y mejor no preguntar en qué condiciones No. y quién pone las manos para, ¿Cuál es la edad para sacar el cacao de los árboles. imputabilidad ahora en Argentina? Bueno, por ahí y menos también. Ok, digamos. perfecto. Pero hay una gran diferencia entre los pensadores. Todos estos pensadores tienen en común que pensaron la guerra y la paz. ¿Bien? La gran diferencia es que Didier Drogba entendió lo relativo del tiempo y vio que en su deporte había realmente un arma potente para poder... Bien, ¡Tomá! bien, bien. ¡Tomá! Tomá, entendió que había un arma potente para poder unificar a su país, termina ganando un partido en Sudán, clasificando en el 2006 a la Copa del Mundo, que después juega contra Argentina, Por primera vez por primera vez en la historia de Costa de En Marfil. medio del gran conflicto. En medio del gran conflicto, dejando fuera ni más ni menos que a Camerún. No era un grupo fácil el que tenía y lo deja fuera por 2 puntos. Es decir, se jugaba realmente mucho en ese partido contra Sudán, que termina ganando. Y cuando gana, podemos pasar al video, da este mensaje que vamos a ver ahora. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut plus. ¿Qué es lo que termina Es pasando a partir impresionante, de... perdón, que le dicen Sí. directamente, no es un mensaje velado, político, depongan las armas. Depongan las Yo soy el armas. presidente del país. Sí. Yo soy el presidente del país, depongan las armas. ¿Saben qué pasó? Terminan como bailando. Y ocurrió. Depusieron las armas Sí. y llamaron a elecciones 2 años después. 2 años después. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Albert Einstein, Immanuel Kant y Didier Drogba? Que hay 2 de ellos... Que Einstein no sabe cuánto pesa la Champions League. Que hay 2 de ellos que no pudieron frenar la guerra. Más uno que sí. Por favor, un aplauso, Sí, che, me muy acabo de- bueno, muy bueno.
La historia sigue y Drogba sigue, porque no quedó solamente ahí, sino que Drogba después le pide al presidente, él gana el Balón de Oro, el mejor jugador africano. El Balón de Oro africano. Y él va a hablar con el presidente y le dice, señor presidente, se lo dice en la cámara, delante de todo, le dice, quiero jugar un partido de eliminatorias en la ciudad de los rebeldes. Y el chabón adelante, el presidente no podía creer que le tire eso y aceptó y terminan jugando en la cancha ahí. Él mete un gol, está la famosa foto que él está con los militares al lado, al costado. Él le regala un botín de oro, un botín como para hacer la paz al rebelde. Y es increíble porque toda la gente que va, que lo recibe, porque primero lo reciben, y cuando lo reciben se forma una caravana de muchos... de ídolo popular. Claro, era el ídolo popular que se acordó de un lugar que era obviamente olvidado, que era muy discriminado por esto que decíamos nosotros, porque era considerado como el lugar no marfileño, y bueno, estaba esa disputa entre el norte y el sur, y el chabón le sigue poniendo el pecho a una disputa que no había terminado ahí, sino que seguía. Y que, después había una segunda guerra civil marfileña, el conflicto continúa. Lo que es innegable es que el sentimiento de igualité de Didier Drogba trasciende completamente al punto que hoy en Argentina podemos hablar de este conflicto también porque lo puso en el mapa un poco Drogba. Sí. Es uno de esos tipos que ponen en el mapa lugares, Drogba. Sí, inventaron un país. Antes de Drogba, vos preguntás qué es Costa de Marfil. Claro. Y nadie te puede responder. Después de Drogba, ¿qué es Costa de Marfil? Drogba. Sí, claro. Sí, absolutamente. O sea, inventó el país. Y quiero también invitar a la gente a que no se quede únicamente con esto que expliqué yo, porque realmente no expliqué nada sobre la guerra de Costa de Marfil. Que a quien le interese, que busque, y que siempre saber esas cosas es muy rico para la cultura y también para saber qué cosas están ocurriendo en el mundo, ¿no? Costa de Marfil, un país que, si no me equivoco, en 1981 visitó Maradona en una gira inédita con Boca. Una locura. Costa de Marfil, un país también que visitó Michael Jackson en su gira por África. Y bueno, para mí va a ser animador de grupo. No creo que Alemania le gane fácil. No. No creo que Ecuador le gane tranquilo. Ojo. Sí, totalmente. A ver, 52 minutos de programa. El grupo E lo desgranamos. Faltó Curazao, así que el datito lo pongo yo. A ver, o... No, Curazao ponelo vos. Te iba a decir, Alemania también, historias cuando estuvo dividido por el muro. A ver, el Union Berlín, que fue salvado por la sangre de sus hinchas. Podemos hablar de Hitler y los Juegos Olímpicos. Millones y millones de historias para hablar de Alemania. Curazao, no hay mucho para decir. País que no es independiente. Perdón, déjame nombrar al Borussia Mönchengladbach únicamente por nuestro amigo Estefan, hincha de Huracán, y del Borussia Mönchengladbach, que seguro que ve este programa y no podemos decir Alemania, por lo menos nosotros, sin hablar de Borussia Mönchengladbach. Creó la peña de Huracán en Mönchengladbach. Sí, siendo alemán, o sea, no es que se exilió. No. La que viene te traigo la gorra. Mirá. Curazao es si no me equivoco, no tiene ni un jugador nacido en Curazao. Todos nacieron en Holanda de padres curazoleños, ese es el gentilicio. Creo que es la primera vez en la historia que una selección clasifica sin ningún jugador nacido en su país. Son todos hijos de la diáspora. Curazao es una islita al lado de Venezuela, muy chiquitita, sin estructura. Pero como tiene tantos jugadores que se fueron a vivir a Holanda o a jugar en ligas menores de Holanda, alguien que podría jugar para Curazao, de hecho, es Denzel Dumfries, el lateral holandés. Crack, tengo una debilidad. Mega crack. Creo que no soy yo solo el que tiene. Y creo, va a ser la primera selección sin jugadores nacidos, lo cual muestra cómo cambió el mundo, básicamente. Sí. Creo que si me apurás, es la selección más débil del Mundial. Para mí, más débil que Haití. ¿Más que Haití? ¿Y Cabo Verde? No, Cabo Verde va a sorprender. Sí. No sé si le va a ganar a Uruguay, no. Pero digo, no va a perder 5-0. Curazao yo creo que puede. ¿Kluivert era técnico de Curazao, puede ser? Kluivert creo que fue técnico de Curazao y no sé si también tiene sangre de... Pero es Surinam. Sangre curazaoleña. Surinam, ¿no? Claro. Bueno, ya hablamos de Surinam en el programa pasado. Sí. Curazao es lo mismo, pero todavía más chico, básicamente. Y algo que es interesante que me comentaba hoy mi novia,
es que en Curazao es facilísimo, pero extremadamente fácil, abrirte casas de apuestas online. No te exigen, es medio un paraíso fiscal de las casas de apuestas online. Llegaste, abrís una y empezás a facturar con eso. Entonces, muchas de las casas de apuestas que conocemos y que cambiaron absolutamente el mundo del fútbol tienen sede en Curazao. Un datito ahí para aportar. Ecuador, Muyucruna, Lucho Díaz, torneos intercomunidades, súper interesante. Cambiamos de eje total y nos fuimos a La razón y la guerra con Einstein, Kant y Didier Drogba y la guerra civil de Costa de Marfil. Banco, hay que hacer este tipo de cosas. Es fútbol y es aprendizaje. Me toca mi turno ahora con un país que anduvo sobrevolando tanto tu columna como la de Pablo, que forma parte del grupo F. Pero antes vamos a poner el videito porque esta columna es auspiciada por la mejor agencia de viajes de Argentina, con la que también nos vamos al país del que voy a hablar. Yo voy en los viajes, que se llama BSM Explorers, a quien tienen que buscar en Instagram. Bueno, antes de escuchar esta historia, acomodate, así que acomódense. Cuando vos hablaste de Ecuador, yo te dije que junto con Ecuador creo que hay otro país que irrumpió absolutamente de una forma impresionante en el mapa futbolístico mundial, que es Japón. Y después vos hablaste de la bomba atómica, con lo cual, bueno, el país anduvo por ahí sobrevolando la cuestión. Japón forma parte del grupo F, es decir, yo voy a hablar del grupo F, que tiene 3 equipos confirmados. Claro. Holanda, Túnez y Japón. Creo que Túnez puede llegar a complicar a alguno también, no sé si le va a alcanzar. Y un europeo clasificado por repechaje, que no me acuerdo de qué llave europea es, pero bueno, el programa pasado ya hablamos de los repechajes europeos. Así que básicamente voy a hablar un poquito de Japón, y lo que voy a hacer básicamente es contar un poquito de la historia del país, mezclándolo con fútbol, mezclándolo con otras cuestiones relativas a la cultura nipona, japonesa y demás. Y quiero arrancar con una foto con un personaje que probablemente no van a reconocer, porque yo tampoco lo reconocería si no fuera porque anduve investigando un poquito. Pero ¿a qué les suena esta foto? Alguna dinastía. A los Meiji, a la era Meiji. Muy bien. Tomá. Muy bien. Muy. ¿Y por qué te suena eso? Por la vestimenta samurái. Bueno, en realidad, lo primero lo dijiste bien, lo segundo no sé si tanto. ¿Por qué? Japón, voy a contarlo muy rápido, hasta mediados del siglo XIX, es decir, años 1800, 1850, era un archipiélago absolutamente encerrado en sí mismo. No le importaba lo que pasaba afuera. Ellos vivían con sus códigos de señores feudales, samurái, la forma de hacer la guerra de los samuráis, el emperador, la diosa del sol Amaterasu, el shintoísmo, que es la religión de Estado. Nadie llegaba, no es que ya tenían comercio con los barcos portugueses, con la inserción en el mundo. Eran autosuficientes, vivían en la suya, no les importaba lo que pasaba afuera, hasta que en 1853 llega un barco estadounidense. Pensemos, Estados Unidos había empezado con un grupo de peregrinos que había venido desde el Océano Atlántico, desde Inglaterra. A medida que pasan los años, la fiebre del oro, California, San Francisco, empieza a ganar la frontera este, hasta que llegan al Pacífico. Y entonces Estados Unidos se empieza a interesar también por el Pacífico y larga barcos a alta mar, que eran barcos balleneros, que era un animal muy codiciado en aquel entonces por diferentes partes que formaban su cuerpo, desde aceite de ballena hasta esperma de ballena. Y Japón, en esa conquista estadounidense del Pacífico, se convierte en un archipiélago muy importante porque, primero, que lo necesitaban para
eran viajes larguísimos lo de las ballenas. Moby Dick Claro. es de eso el libro. Seguían la ruta de las ballenas por el mundo, básicamente, y necesitaban puertos para fondear, para descansar, para cargar carbón, porque eran buques a vapor. Entonces Japón pasa a tener mucho interés para el comercio estadounidense. Llega un barco en 1853 con cañones, y los japoneses que vivían todavía en el siglo XIII, con sus códigos samurái y demás, se dan cuenta que, el día que este barco nos tira un par de cañones, se terminó Japón, como había pasado además con China en la guerra del opio, en la cual los chinos, que se creían la mayor civilización del planeta, la más avanzada, vinieron unos barcos europeos con mucha más tecnología y comenzó lo que para los chinos fue la era de la humillación. Entonces Japón ve los barcos estadounidenses y dice, tenemos que mejorar, porque si no, más que pedirnos que abramos el comercio, nos van a conquistar en 5 minutos. Y eso es lo que se llama la era Meiji, la restauración Meiji, en la cual, en un proceso que es alucinante y que creo que no volvió a pasar en el mundo, que en tan pocos años un país haya cambiado tanto, Japón pasa de ser en 1852 un país que se regía por el código samurái a, en 1905, 50 años después, tener un ejército con el cual le gana la guerra a Rusia, a un país europeo que venía de conquistar medio planeta. En 50 años Japón cambia absolutamente y para siempre su estructura y su composición como país y se moderniza. Es decir, bueno, ya el código samurái, todo lindo con la espada y el harakiri, lo que necesitamos es reclutar campesinos para hacer un ejército. Antes la guerra era una cuestión de los aristócratas que luchaban con sus reglas. Bueno, no, basta. Vengan los campesinos de las familias pobres a formar un ejército. La ciudad de Japón se urbaniza, aparece el concepto de ciudadanía. Antes eran los cortesanos y el resto. En fin, Japón cambia para siempre como el Japón que conocemos hoy. Y en esa irrupción de Europa o de Occidente y Estados Unidos en Japón llega, como también llega Argentina y como a todos los países en donde terminan llegando los ingleses, el fútbol. Fíjense en la segunda foto, que es la era Meiji. Es el mismo emperador que habíamos visto en la foto anterior, pero ahora ya con la levita europea, vestido a la manera de un general occidental. Es decir, cambia la vestimenta. Es la misma persona pre-restauración Meiji a post-restauración Meiji. Y llega el fútbol. Llega el fútbol a Japón. Nosotros creemos a veces que en Japón el fútbol nació hace 20 años, cuando irrumpió, pero no. Japón empieza a jugar al fútbol ya en aquellos años, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Crean incluso equipos fuertes en las universidades, que hasta hoy las universidades son el gran semillero del fútbol japonés. Los torneos universitarios de Japón los mira todo el país. Bueno, en su momento China creó el Kuju, cuando decían, viste, el antecedente del fútbol. El antecedente del fútbol. De hecho, se dice que el primer fútbol se jugó en China. Claro, exactamente. Yo siempre digo que si vos te juntás un sábado a la noche a mirar fútbol, tomar cerveza y comer pizza, estás reproduciendo viejas costumbres de los chinos, los sumerios y los fenicios. Sí, o sea, es así. Pero bueno, Japón ya empieza a jugar al fútbol a principios del siglo XX. Lo empiezan a hacer muy bien, realmente, al punto de que clasifican a los Juegos Olímpicos de 1936, los famosos Juegos Olímpicos de la Alemania nazi, en donde Jesse Owens gana la carrera, Hitler se va del estadio, etc. Y en el torneo de fútbol de la Olimpiada, o de los Juegos Olímpicos, mejor dicho, del 36, fijémonos la siguiente foto, le ganan a Suecia. Suecia era una potencia europea futbolística que había llegado lejos en varios Juegos Olímpicos. Bueno, Japón, que era un equipo que nadie ni los conocía, un país relativamente nuevo en el concierto mundial de las naciones, le gana a Suecia en esos Juegos Olímpicos de 1936 y todo marchaba como para que Japón se integrase, habiéndole ganado a Suecia, habiendo participado en los Juegos Olímpicos, al gran concierto, repito otra vez la palabra, de las naciones buenas de fútbol. Tengo una digamos. pregunta. No sé si te la voy a poder Sí, responder. no importa, pero pregunta, porque veo en la foto anterior que ya tenían camiseta azul.
no sé, es sin color, pero es azul. Si la pregunta es ¿por qué Japón, que tiene una bandera roja y blanca, tiene camiseta azul? La respuesta es no lo sé. Perfecto, bueno. Me parece una buena pregunta que la podés buscar ahora para respondérmela mientras yo siga desarrollando mi columna. ¿Qué pasa? Japón en 1936 estaba en una época absolutamente victoriosa y expansiva, en tanto imperialismo incluso, imperialismo japonés. Había conquistado, por ejemplo, Manchuria, la región de Manchuria en India. Japón en el 36 no era solamente las islas que conocemos. Habían conquistado Okinawa, Hokkaido, que es la isla del norte, una parte de las islas Sajalín que hoy son de Rusia. Y había llegado a China, a una parte enorme de China. Japón era mucho más grande de lo que conocemos hoy. Por eso también se desarrollaba deportivamente. Hasta que llega lo que todos conocemos y hemos hablado en tu columna, que es la Segunda Guerra Mundial. Y Japón se suma al bando de los que después resultarían siendo perdedores, ¿no? Italia, Alemania, Japón, el eje. Tengo la respuesta y tiene que ver con lo que estabas hablando recién. Dale, a ver, me gusta. Sí, mirá. El primer torneo internacional de Japón, la selección fue representada por el equipo de la Universidad Imperial de Tokio, que vestía de azul. Bien. Y a partir de ahí se tomó como amuleto de muy buena suerte y por eso la selección de Japón viste de En azul. 1921 se creó la Copa del Emperador, que se sigue jugando hasta hoy y que participan creo que como 100 equipos de todo el archipiélago. Japón todavía hoy es un imperio, en el sentido de que tiene un emperador con poder simbólico, pero Claro. es el mismo emperador desde el inicio de lo que ellos consideran Japón, digamos. Es una dinastía milenaria. Nunca Japón se quedó sin emperador. Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial en el momento en que el emperador salió por cadena nacional y dijo: nos rendimos, listo, punto, se acabó. Todavía hoy Japón tiene Es una emperador. posición política importante. No, ya no. Ok. En la Segunda Guerra Mundial sí. Solo simbólica Hoy hoy. solamente simbólica, pero está. Y lo que tiene es que es la dinastía más longeva de la historia del mundo, porque China tuvo diferentes distintas dinastías. dinastías. En Japón no, desde que única. empezó es la única. Incluso hubo momentos en que el llamado shogunato, quienes gobernaban realmente eran los samuráis, los jefes militares, pero tenían al emperador ahí como, nos respalda. En fin, ¿qué pasa? Japón pierde la guerra, Hiroshima, Nagasaki, bueno. En su momento, Japón había llegado hasta la India incluso. Japón se había convertido en un imperio, Indonesia era japonesa, Filipinas eran japonés, Birmania era japonés. Pero bueno, al final termina perdiendo todo lo que había conquistado. Y pierde después de las 2 bombas atómicas, Hiroshima, Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45. Y Estados Unidos gobierna Japón desde el 45 hasta el 52, porque ganaron. Entonces el general MacArthur, ahí el fútbol sufre primero porque los jugadores fueron a la guerra y murieron de a millones, pero además porque al ser gobernado por Estados Unidos abiertamente, en esos 7 años cambia el deporte nacional de Japón y vamos a ver la siguiente foto. Por eso Se entromete la cultura estadounidense. se entromete la cultura estadounidense en el camino del desarrollo futbolístico japonés y el béisbol pasa a ser, hasta hoy, uno de los grandes deportes nacionales de Japón. No digo el deporte nacional porque otra vez el fútbol. Hablo en términos de popularidad. Después, por supuesto, está el sumo, pero Claro. que ya es milenario, Sí, sí, es identificable 100% con Japón. Pero en términos de popularidad, hasta hace 20 años el béisbol era el número 1. Hoy es béisbol y fútbol. Y el desarrollo del béisbol en Japón tiene que ver con el gobierno yanqui en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Sigue avanzando los años y otra vez Japón se preocupa lentamente por volver a ser una potencia futbolística. Principalmente ¿por qué? Porque empiezan o se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 64. Claro. Que no recuerdo ahora si Argentina ganó alguna medalla. Creo que hay un remero ¿Boxeo? de midi, puede ser el boxeo también. Pero bueno, Juegos Olímpicos de Tokio 64, que imagínate lo que fue para Japón esos Juegos Olímpicos 20 años después de Hiroshima y Nagasaki. Organizar unos Juegos Olímpicos 20 años después de que tu país quedó destruido, era una forma de, así como fue para Beijing en 2008, o para Seúl en el 88, una forma de decirle al mundo, miren,
acá estamos, somos potencia otra vez, somos Japón, organizamos unos Juegos Olímpicos y vamos a tener un buen equipo de fútbol. No me acuerdo, lo tengo acá, pero no viene tan al caso. No importa si Japón ya gana el bronce en esos Juegos o si los gana después, pero el fútbol japonés otra vez empieza a mejorar. Primero con los equipos universitarios, que hasta hoy siguen siendo la base del fútbol japonés. Claro. Y después, principalmente con algo que empieza a aparecer y que es muy fuerte, que son primero las ligas profesionales que no había hasta ese momento. Eran simplemente Copa del Emperador entre equipos de la universidad, pero no había una carrera de futbolista en Japón, no existía una liga profesional. Aparece, y quien banca la profesionalización del fútbol en Japón es lo que les voy a mostrar en la siguiente imagen, que son las empresas. Las empresas japonesas Nissan empiezan a ganar muchísima plata, entonces crean el equipo de Nissan. Nissan 2, Nintendo 1. Exacto, el equipo de Mazda, el equipo de Mitsubishi, equipos de bancos. Entonces las empresas japonesas que tenían muchísimo dinero y cada vez más empiezan también a bancar sus propios equipos de fútbol. Esto se hace cada vez más fuerte, más notorio, y Japón en la década del 80 ya empieza a tener jugadores ya profesionales, una liga que se amplía, que llega a las diferentes islas del archipiélago, las empresas ponen cada vez más plata, al punto de que ya en los años finales de la década del 80 empiezan a contratar jugadores extranjeros, y uno que llega, por ejemplo, que todos recordamos, es Ramón Ángel Díaz. También fueron Gorosito, Acosta, que llegan al equipo Yokohama Marinos, que era auspiciado por la empresa Nissan, como le estamos viendo ahí. El equipo no se llamaba Nissan, pero era de la empresa. Claro, por eso los japoneses tenían el dinero. Este equipo, que hasta ese momento no lo conocía nadie en Occidente, tenía el dinero para contratar a Leonardo, a Ramón Díaz, mucho brasilero que fue a Japón, porque eran equipos fundados por las diferentes empresas. Y además pasan otras dos cosas en Japón respecto al fútbol. No miren la pantalla ahora, así no ven la foto, porque así no la adivinan. Les quiero preguntar, yo sé que lo van a adivinar, ¿qué otras dos cosas suceden en Japón, década del 80, también 90, que hacen que el fútbol, que ya venía creciendo desde las Olimpiadas del 64 a costa del béisbol, empiece a tomar una importancia cada vez mayor? En la década del 80 y del 90. 80-90. Y para mí, un dibujito animado. Bueno, respuesta número 1, podemos ver la foto ahora. Capitán Tsubasa. Exactamente. Más conocido en nuestro país como supercampeón, es parte de nuestra infancia por siempre. O sea, hermoso. Oliver Atom, Benji Price, Tom, está Bruce, Steve Yuga del franco canadiense. ¿Cómo se llama el que? Richard Tex-Tex. El problema de Andy Johnson. En los nombres inglesados, claro, ¿no? Porque después Oliver Atom era Tsubasa. Sí. Bueno, podríamos hacer un programa entero solamente hablando. Me encantaba cuando jugaban ellos para Japón, que jugaban contra otro que era el Diego, que el técnico, el Brazuca, que tomaba era Sócrates. Roberto Cedinho. Era Sócrates, ¿viste? Bueno, ¿Era Sócrates, en serio? Sí, porque tenía problemas de alcohol, tenía cosas, pero era así, que era un gran jugador en su momento. Ah, mirá. Después, bueno, así. También está la leyenda de que el personaje de Tsubasa está. El creador lo basó en Kempes. Bueno, decían. A ver, no existe probablemente ningún dibujito animado en el mundo que haya causado una revolución semejante en un país, porque es 100% real que el amor por el fútbol en Japón creció, te diría que al 1000%, después del exitazo que fue Capitán Tsubasa, no solo en anime, sino que también en manga. Sí. Digo, cambió para siempre la historia del fútbol en Japón, ese anime de tan bueno que llegó a nuestros países y que lo veíamos todo el tiempo, ¿no? En Japón hay una estación de subte, yo creo que te lo dije, que hay una estación de subte dedicada exclusivamente por los supercampeones, está lleno de grafitis y hay estatuas. No, o sea, estatuas. Sí, de bronce de todos los personajes, es increíble. Bueno, las creaciones de los japoneses son increíbles, realmente. Eso es una de las dos cosas que sirvió para darle todavía mucho más impulso a un fútbol que ya se venía profesionalizando, que venía creciendo, que era evidente que tenía el interés de retomar ese camino que había
tenido a principio de siglo, a partir de la restauración Meiji, y que después se había visto truncado por el béisbol. Y lo segundo que pasa, y que efectivamente tiene que ver con Yo ya vi la imagen, así que no juego. con algo que, que fue una política de gobierno y también de una empresa, Toyota, que fue, Claro. che, vamos a, además de traer jugadores del exterior como Ramón Díaz para que jueguen en clubes japoneses, vamos a poner un montón de guita para que la final de la Copa Intercontinental se juegue en Japón. Ahora ya nos olvidamos un poquito porque hay Mundial de Clubes, porque Sí. ya se juega en los países árabes. Pero digo, vamos La a ver idea- la siguiente imagen. A partir de 1980, la Copa Intercontinental era todos los fines de año, ustedes se acuerdan como yo, Sí, sí, sí. en diciembre, los dos equipos, el ganador de la Libertadores y el ganador de la Champions League o la Copa de Campeones, jugaban un partido en Japón. Boca le ganó al Real Madrid y al Milan en Japón. River le ganó al Steaua Bucarest y perdió con Juventus En en Japón. Japón. Hasta no tanto tiempo, Vélez de le hecho. ganó al Milan en Japón. Hoy nos olvidamos un poco de eso porque, de nuevo, después Marruecos, países árabes, etcétera. Pero todos los años los japoneses veían en su estadio a los dos mejores equipos del mundo jugando entre ellos por una copa que era valiosísima, y eso hizo crecer muchísimo, muchísimo el fútbol de Japón. Hay una empresa más que hace crecer el fútbol en Japón muchísimo. A ver. Konami. Bueno, claro, el Winning Eleven. Sí. Efectivamente, es todo parte de lo mismo. Le quiero preguntar a Hernán si lo que viene es el video o es una foto. Bien, lo que viene es el video. A ver, cambio un poquito de eje. Ya para este momento, Japón tenía una gran ambición, que era clasificar de una vez por todas al Mundial. Todo muy lindo, mucho desarrollo. Corea del Sur ya se venía clasificando desde hacía mucho tiempo. Japón no. Entonces ponen todos sus cañones apuntados al Mundial 94, plena época de supercampeones, etcétera, de argentinos y brasileños jugando la liga, equipos que aparecen, etcétera. Y las eliminatorias asiáticas del Mundial 94 se terminan definiendo en un hexagonal final jugado en Qatar, al cual Japón clasifica con otras potencias como Irán, Irak creo que estuvo también. Bueno, termina clasificando Arabia Saudita al Claro. Mundial 94, Corea del Sur clasifica también, Irak no clasifica, ¿quién más clasifica hacia el 94? Bueno, no importa, no me acuerdo. Emiratos tampoco. Hay pocos partidos en la historia que son tan importantes que terminan teniendo un nombre propio, ¿no? Tipo el Maracanazo, el Milagro de Florencia, vos hablaste en un programa El milagro de Berna. anterior, el Milagro de Berna, La batalla de Florencia. el 7-1, Sí, la sí. batalla de Lusail, La batalla, decimos bueno, la nosotros. batalla del desierto. Bueno, hay un partido que nosotros no lo conocemos mucho porque no lo vivimos tanto, pero que todavía en Japón hoy tiene un nombre propio, inolvidable para los japoneses, pero inolvidable por lo absolutamente desastroso y trágico que se sintió, que es la agonía o la tragedia de Doha. Japón llega al último partido con chances de clasificar al Mundial 94 por primera vez en la historia a un Mundial y juega contra Irak ya eliminado. No. Japón tenía que ganar y entraba. Le va ganando a Irak 2-1. El árbitro da 2 minutos de descuento. Minuto 92 contra Irak, que ya no jugaba por absolutamente nada. Japón a 30 segundos de clasificar al Mundial por primera vez. Y pasa esto. Arabian Night. Arabian Night, gracias. Corner para Irak. Último minuto de partido. Japan cannot afford to concede a goal. Jinked behind. Lo tira. And the header. Cabezazo. Se desploman los jugadores japoneses. Se tiran al suelo. No lo pueden creer. Todo un país recuerda el partido que en Japón se llama la tragedia de Doha. Ahí vemos la repetición. Que viene en cara. En cara, tira el centro. El iraquí, que no jugaba por nada, cabecea. Y en ese momento los jugadores se desploman. Japón queda afuera del Mundial 94 por 30 segundos. Logra finalmente clasificar al Mundial 98. Con una de las camisetas más lindas. Una camiseta Hermosa. hermosísima. Juega contra Argentina el primer partido. Claro. Un Abel 1-0 gol Balbo. de Batistuta. 1-0 gol de Batistuta. ¿Batistuta? Batistuta. No, sí, yo tenía 12 años, te lo aseguro. Te lo aseguro.
Y desde el 98 hasta acá, ya el camino que recorre el fútbol japonés es una locura. Desde esta foto que vamos a ver, desde el minuto final de la tragedia de Doha, hasta que 20 años después, otra vez en Doha, Japón le gana a España y Alemania en el Mundial pasado, sí. en la misma ciudad. Digo, el avance hoy es una cosa descomunal. Japón yo creo que muy pronto va a ser candidato a ganar el Mundial. Hizo el Mundial también. Hizo el Mundial en el 2002 con Corea. Japón es un crecimiento realmente. Digo, le ganó a España y a Alemania el último Mundial. Sí. O sea, no hay mucho más que decir. Le ganó a Brasil hace poquito. Tranquilamente Japón puede llegar a semifinales de un Mundial sin ningún problema. Tiene jugadores en las mejores ligas del mundo. Desde aquel momento hasta hoy el crecimiento ha sido descomunal. Yo tengo para aportar un dato de color. A ver. Que es que Japón es el máximo ganador de mundiales de béisbol, con 3. Es el vigente campeón del mundo de un campeonato que se juega siempre en Estados Unidos. Mirá. Siempre en Estados Unidos. La última final se la ganó Estados Unidos y hoy en día hay... ¿Es la llamada Serie Mundial? Sí, Nuevo. la llamada Serie Mundial. Y hoy en día, si la camiseta azul recuerda a la Universidad de Tokio, la suplente ahora para este mundial es la camiseta de la selección de béisbol. Mirá. Sí. Así que, Lo último que voy a agregar para darle el cierre circular hacia a la columna la BSM. columna, es que la tragedia de Doha caló tan hondo en el imaginario japonés que hay un capítulo de Supercampeones, Capitán Tsubasa, que vamos a ver el fotograma, y es para cerrar, Mirá. en el cual Japón se enfrenta a Irak. Estamos viendo ahí la camiseta iraquí. Van 2-2. Japón necesita ganar para clasificar al Mundial. 2-2, y en el último minuto la selección japonesa, no sé si Oliver o quién, mete el gol, y en un cambio de historia, digamos, pero que claramente en la tragedia de Doha, pero vista al revés. La licencia artística La que se licencia toma. artística. La revancha artística. La Sí, la revancha revancha. artística, Japón le gana con un gol en el último minuto 3-2 a Irak y clasifica al Mundial en un guiño al público japonés, como diciendo, los supercampeones no olvidan la tragedia de Doha, pero sí la vencimos esta vez. Así que muchas gracias a BSM por haber auspiciado esta columna japonesa. Bueno, cuéntenme qué les pareció. Yo quería sumar dos cosas de Bien, Japón. perfecto. Japón tiene una Copa del Mundo. La selección femenina salió campeón del mundo en el 2011. Un acontecimiento Tremendo, sí, pensando en el fútbol femenino, que Estados Unidos arrasa, tiene como 5 campeonatos. Después Brasil tiene una Copa del Mundo, arrasa en Sudamérica con la Copa América. Colombia se empezó a... Sí, España ganó la última, que pasó lo de Jenny Hermoso y toda esa movida. Y después, con respecto a Japón, hubo un partido conmemorativo que se jugó. Los dos equipos más conocidos de Nagasaki y Hiroshima jugaron un partido después de 75 años, en el aniversario 75, por la paz, ¿no? Hicieron una camiseta y jugaba el equipo de Nagasaki y el de Hiroshima, y armaron todo un espectáculo ahí recordando lo que pasó en esas dos ciudades que, como vos decías, obviamente devastaron a Japón. Sí, sí. A ver, yo no sabía tanto sobre el fútbol japonés y cuando me puse a leer para hacer esta columna, ves que sí, efectivamente se podría haber hecho un programa especial sobre el fútbol y la Segunda Guerra Mundial. Claro, digo, sí, o sea, sí. hay... Bueno, fútbol y política, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué te pareció a vos, Pablo? No, espectacular. Me pareció... Encontré respuestas a muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se jugaba en Japón la final intercontinental? ¿O por qué Japón tiene la camiseta azul? ¿O por qué tiene la camiseta azul? Claro, sí, también. Y te tomaste el atrevimiento de decir que Immanuel Kant es un pensador como Didier Drogba. No, al revés.
es inferior a Didier Drogba. En términos políticos, pragmáticos. En términos Claro, pragmático. Yo tengo la teoría de que estos grandes pensadores de la humanidad, lo único diferencial que hicieron fue escribir muy bien, porque después dicen cosas que se dicen en bares a las 12 de la noche, solo que bueno, unos tienen palabras más floreadas que otras. Y acá está la prueba. Didier Drogba ha frenado una guerra. No le pusieron el pecho, decir, como Belgrano que sí le puso el pecho. Exactamente. A ver, yo debo reconocer que si bien tu columna me pareció arriesgada, cuando vi el mensaje de Drogba, que no lo recordaba, que no es simplemente... Una cosa es decir, ganamos, miren lo que podemos lograr si estamos unidos. Ok, muy bien, qué bueno. Otra cosa es mirar a cámara fijo al gobierno y decir, tremendo, bajen las armas. O sea, es tremendo. Un jugador de fútbol, además. Un jugador de fútbol. Fuera de joda. No tenía absolutamente... Podría haberse olvidado completamente de sus orígenes, jugar para Francia y no lo hizo. Todos esos jugadores tienen como una relación muy cercana con Mandela. En su momento, cuando se iba a hacer Sudáfrica 2010, él va a jugar, obviamente, el segundo mundial que va a jugar. Que le toca con Brasil, Portugal y el norte. Él se lastima, se fractura el hombro. Sí. Y casi que no llega, y agarra y Mandela lo llama y le dice: mirá que este campeonato en África, el primero que se va a jugar en África, no es lo mismo sin vos, le dice. Y ahí es cuando se recupera y juega. Es más, el primer partido creo que no lo juega el segundo y el tercero. No me acuerdo cómo sale, pero... Queda fuera en primera ronda, pero no importa. Y después cuando fallece Mandela, el día ese que jugaba un partido, creo que jugaba con el Chelsea, seguía jugando, se saca la remera, lo cambian y decía hasta siempre Madiba. Entonces hay una historia también muy... Yo antes les hablé también de Ruud Gullit la semana pasada. Ruud Gullit también tiene una cercanía con Mandela en su momento, le dedica el Balón de Oro a Mandela cuando estaba preso en esa época. ¿Sudáfrica juega este mundial? Partido inaugural, además. Partido inaugural. El grupo A. Se repite con México. Claro, con México. Claro, ya lo que le metió el gol en algún momento va a haber que volver sobre... Chavalala, Bucelas. Sí, va a haber que volver porque hay historias... Bueno, podemos hacer un grupo A. Nosotros ya hicimos un grupo A cuando el programa salía en mi canal, en Periodistán, como ya les conté. Pero a ver, elegimos 3 historias de 8 equipos. Podemos elegir otras, elegir otros países y también hacer podemos, el grupo A otra vez. podemos reedicionar. Y podemos invitar a la gente también si tiene algún tema que le gustaría que estudiemos, que abordemos, que lo comenten y... Bueno, muchas gracias Lucas, muchas gracias Pablo, muchas gracias Hernán, atrás de cámara, un crack con la operación. Muchas gracias a toda la gente que compone el equipo de este lugar tan hermoso, que es Relatores, por habernos brindado esta oportunidad. Termina el 3er programa de Mundialistán. Denle like, compartan, comenten, mándennos mensajes con historias que quieren que contemos. Hay 100.000 millones de historias. Suscríbanse a Relatores, lleguemos a los 100.000 antes del Mundial. ¿Llegamos a los 100.000 antes del Mundial? Vamos a intentarlo. Pero bueno, eso, ¿no? Al cabo lo lindo es estar en contacto y contar historias. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Pablo. Gracias, Lucas. Nos vemos.